Que el Señor me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Esperamos que Dios añada bendición a su palabra como siempre lo ha hecho y que cada una de nuestras vidas sea edificada, que cada una de nuestras vidas sea bendecida y que nuestras almas sean alimentadas con la porción de la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos. Gracias por su atención y esperamos que la palabra edifique a cada uno de los oyentes. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a tratar el tema los lazos del cazador. Para esto le ruego que abra por favor su Biblia en el Salmo capítulo 91, y aunque vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, en realidad nos vamos a concentrar en la primera parte del versículo número 3. Con la exposición de este tema buscamos dos cosas. Tenemos un propósito doble. Primero, esperamos que el Espíritu Santo, con la exposición de este tema, nos ayude a identificar las diferentes trampas que el diablo tiene preparadas para cada una de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos ayude a identificarlas, a verlas, para que estemos atentos de no caer en ellas. Y por otro lado, esperamos que el Espíritu Santo nos permita estar sobrios y velando para que precisamente nuestros pasos sean guiados por Él, para evitar poner nuestro pie en este tipo de trampas de parte de Satanás, que busca solamente reducirnos a un estado de víctimas, reducirnos a la inhabilidad, a la infructibilidad, y quiere que nuestras vidas sean simplemente inertes, como cuando un animal es preso por alguna de las trampas, queda completamente a merced del cazador. Eso es lo que busca Satanás para nuestras vidas, pero esperamos que el Espíritu Santo nos ayude a que esto no suceda en ninguno de nosotros. Vamos a leer pues el Salmo capítulo número 1, versículos del 1 al 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bueno, le repito, nos vamos a enfocar en la primera parte del versículo número 3. Él nos librará de los lazos del cazador. Cuando meditamos en esta palabra, la primera interrogante que surge en nuestra mente es: ¿cuáles son los lazos del cazador? ¿Cómo se ven? ¿Cómo son? ¿Qué función tienen? Y posiblemente en algunos de ustedes, como me sucedió a mí por muchos años, me imaginaba yo al diablo como un hombre vaquero. Ustedes han sido testigos tal vez en vivo o por medio de la televisión, del internet, cuando un vaquero está persiguiendo montado en su caballo a una vaquilla, a un ternero, a un becerro, y va con el lazo preparado para enlazarla, para atraparla, y una vez que la atrapa, lo derriba en el suelo, amarra sus patas y el animal queda completamente a merced del vaquero. Siempre me había yo imaginado que algo así sucedía en la vida espiritual cuando la Biblia dice que los lazos del cazador. Yo me imaginaba que de alguna forma Satanás andaba detrás de los creyentes con lazos y aventándole lazos para atraparlos y dejarlos, completamente a su merced. Y aunque tiene alguna relación con lo que sucede en realidad, no es exactamente así. La palabra lazos que usa aquí en el versículo número 3 del Salmo 91 significa literalmente en el hebreo red, y se refiere a aquellas trampas que usan los cazadores para atrapar especialmente, aunque no únicamente, a las aves del cielo. Es una especie de trampa que es como una placa, ya pueda ser de madera o de metal, y ponen un poco de alimento que atraiga a las aves, pero cuando esa ave pone su pie o su pata sobre la placa, activa la trampa, que se deja venir la red sobre el animal y queda completamente atrapado. Para que lo entendamos, nos da la Biblia un ejemplo en el capítulo número 7 de Hebreos. Habla sobre el caso de un joven, que yo quiero que ponga usted atención a los versículos que vamos a leer por la forma en que describe al joven.
porque después vamos a leer un versículo en el Nuevo Testamento que va a contradecir esa forma de vivir de los jóvenes que no tienen conocimiento, dice el proverbio. Pero vamos a leer Proverbios capítulo número 7 del versículo 7 en adelante. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando, a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Note la diferencia. El joven es un joven simple, sin entendimiento, mientras que la mujer ramera que le sale al encuentro es astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, lo agarró, lo atrapó, le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscándote diligentemente, te he encontrado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje y la bolsa de dinero se llevó en su mano y volverá el día señalado. Lo rindió, ponga atención a esto, por favor. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Ahora note cómo describe la Biblia al hombre que ha sido atrapado por una ramera. Al punto se marchó de ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Versículo número 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es en contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Leo una vez más el versículo 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Aquí encontramos el relato de la experiencia de un joven que lo describe como simple, como inexperto, sin entendimiento, alguien que no está velando ni está cuidándose a sí mismo, sino que va por la vida sin tener cuidado de los peligros, de las trampas, cuando de pronto se ve rodeado o abordado por una ramera que es llena de descaro, lo agarra y lo forza a besarla y lo adula, lo adormece con sus palabras. Y cuando aquel hombre acepta ir con esta ramera, dice la Biblia que parece que va al camino del degolladero y lo compara con el ave que va directamente y se dirige, dice, hacia la red, aunque no sabe que es en contra de su propia vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Aquí la palabra trampa, aquí la palabra red, es la misma palabra que usa el Salmo 91:3, donde dice que el Dios nos librará del lazo del cazador. Entonces, aquí notamos una cosa que es muy clara. Desde los versículos 1 y 2 del Salmo 91, nos damos cuenta que aquellos que disfrutan de la protección de Dios son capaces de evitar caer en estas redes. No son simples, no son sin entendimiento, no son fáciles de caer en estas redes porque Dios guarda sus pasos. La Biblia dice literalmente que es Él el que nos libra de caer en los lazos del cazador.
En el Salmo 124, el salmista describe exactamente la historia del pueblo de Israel cuando eran atacados por sus adversarios y reconoce de que si no hubiese estado Dios con ellos, hubieran sido como aves atrapadas en las redes del cazador. Leamos el Salmo capítulo número 124 para que veamos cuál era la perspectiva del salmista en cuanto a la nación de Israel y los ataques de otras naciones y la comparación que hace con las trampas y las aves. Salmo capítulo 124 dice de esta manera: de no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, de no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos hubieran tragado entonces, cuando se encendió su ira contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave de el lazo del cazador. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en la mano de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el Salmo capítulo 91, versículos 1 y 2, dice claramente que el que habita al abrigo del Altísimo, esto habla de una comunión íntima con Dios. Esto habla de tener un lugar de morada en la presencia del Señor. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, necesitamos tener una relación viva, una relación sana, una relación verdadera con Dios para poder disfrutar de su protección, que es lo que dice el rey David en el Salmo capítulo 124. Si no hubiera estado Dios con nosotros, hubiéramos sido destruidos, hubiéramos sido destruidos por sus dientes. Fue Dios el que nos libró de los lazos del cazador, como lo dice exactamente el versículo número 3 del Salmo 91, que los que moramos en la presencia de Dios seremos guardados por el poder de Dios y seremos librados del lazo del cazador. Estas trampas a las que se refiere la Biblia del lazo de cazador consisten básicamente en tres elementos. El primero, por supuesto, el cazador, que sabemos quién es, el que busca atar a nuestras almas. El segundo elemento, por supuesto, es la trampa. Y el tercer elemento es lo que le gusta a la víctima en potencia. Es decir, si es una ave, pues la comida que le gusta al ave. Es el tercer elemento que completa la trampa. Porque una trampa sería completamente inútil sin un cebo, sin un anzuelo, por así decirlo, que le guste a la víctima que estamos buscando. Entonces, los tres elementos que completan, que hacen plena estas trampas son el cazador, que es quien pone la trampa en sí mismo, y el anzuelo, el cebo, lo que le gusta, la atracción de la víctima. Y estas trampas, precisamente en el capítulo número 7 de Proverbios que hemos leído, diríamos que el cazador es la ramera, la trampa es la seducción, y lo que le atrae al joven insensato, sin conocimiento, simple y necio, es el sexo ilícito. Esa es una trampa perfecta que, completada por la inexperiencia o la falta de sabiduría en el joven, se vuelve una trampa eficaz porque hace que el joven sea atrapado. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo número 5, versículo 8, nos dice que debemos estar nosotros, a diferencia del joven de Proverbios 7, estar sobrios y velando, porque el adversario de nuestras almas anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo quiero llamar a su atención que el apóstol Pedro compara al adversario de nuestras almas con un león que devora, pero para que un león devore,
primero tiene que atrapar a su víctima. Y el apóstol Pedro intencionalmente hace la comparación del adversario de nuestras almas con uno de los mejores, si no es que el mejor cazador que existe sobre la faz de la tierra, los leones. Si usted ha tenido la oportunidad de ver algún documental, algún video, alguna película, alguna narrativa, o haber leído en algún libro cómo los leones, en especial las leonas, preparan la trampa para los potenciales víctimas, es extraordinario. Son cazadores increíblemente inteligentes. Cuando uno de ellos sale y se hace visible a las víctimas, es solamente para asustarlos, para desorientarlos y hacer que corran y se dirijan exactamente a donde está la verdadera trampa. Y una vez que han sido las víctimas capturadas, que ya están en los dientes de las leonas, entonces viene el león y devora. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos llama la atención, nos advierte y nos dice que como cristianos debemos estar sobrios y velando, muy diferente al joven necio sin conocimiento, que no estaba cuidándose, que no estaba velando y que no estaba sobrio ni cuidándose de las trampas. Entonces, nosotros, según el apóstol Pedro, tenemos que tener esta actitud de sobriedad y de estar siempre cuidándonos para no caer en las trampas de nuestro adversario. Aquellos que son cazadores expertos, que se dedican a la caza, ya sea de animales, bestias, quiero decir, o de aves, tienen un acuerdo general, existe un consenso general entre los cazadores expertos que las trampas que ellos usan para lograr capturar a los animales tienen que cumplir, entre muchas otras características, por lo menos 3 características. Ellos dicen que las trampas deben de ser lo más inocente posible, es decir, deben de tener la apariencia más inocente. Los cazadores de patos ponen un inocente pato que no vaya a asustar a los demás, sino que al contrario los atraiga. Los cazadores de aves tienen que usar trampas que sean lo más inocentes aparentemente. La segunda característica que según los cazadores las trampas deben de ser lo más invisibles posible. Es decir, si vas a cazar alguna ave, pues debes de cubrir la red o la trampa con hojas para que cuando el ave ponga sus patas sobre la trampa y la active, entonces quede atrapada sin ningún problema. Y la tercera característica que los cazadores expertos dicen que las trampas deben de tener es que debe de aparentar ser lo más atractiva para las víctimas. Por supuesto, si o estás buscando cazar una rata, pues no le vas a poner alimento que no le guste, que no sea de su agrado, le vas a poner lo que le atrae, lo que le gusta para que la rata llegue hasta donde está la trampa. Si estás buscando un ave, pues no le vas a poner un chile en la trampa porque no les gusta, no lo come, no les atrae. Le pones alimento de ave que le gusta, que le atraiga para que venga a la trampa. Entonces, estas 3 características nos hablan de las trampas del diablo. Deben de ser trampas que tengan la apariencia de inocencias. Entonces, esto es las trampas. Cuando la Biblia habla de los lazos del cazador, se está refiriendo a este tipo de trampas que el diablo pone en todas nuestras vidas, en todos nuestros caminos, esperando que demos un paso en falso para hacernos sus víctimas, para atraparnos y que estemos constantemente bajo su poder, bajo su influencia, porque hemos sido atrapados por sus trampas. Por lo tanto, hablemos ahora de las trampas. Hablemos de las trampas que el diablo ha puesto en nuestros caminos, esperando que demos un solo paso en falso y quedemos atrapados en ellas. Hablemos de varias trampas que la Biblia describe como lazos que el diablo puede utilizar para hacernos sus víctimas, para atraparnos y poder así influenciar, manipular, incluso hasta usar nuestra vida para hacernos daño a nosotros mismos y a quienes nos rodean. De la primera trampa que quiero hablarles, y no necesariamente porque sea la primera trampa que el diablo pone en nuestras vidas, ni tiene
importancia el hecho de que sea la primera de la que vayamos a hablar. No es la más importante, no es la única, es simplemente la primera de la que vamos a hablar. La primera trampa de la que quiero que platiquemos esta tarde es el adulterio. En Proverbios capítulo 7 ya hemos leído cómo el diablo prepara a mujeres que se comportan como rameras, y en este caso no solamente mujeres, sino hombres que se comportan de una forma equivocada con tal de obtener un momento ilícito con una persona que no es su pareja. Y este adulterio se ha convertido en una trampa muy eficaz que ha hecho mucho daño al pueblo de Dios. Esta trampa de la que habla Proverbios capítulo 7 dice que hace que los hombres vayan como bueyes, y hablando de hombres y mujeres, vayan como personas hacia el matadero, como va un buey hacia ese lugar. O los compara como aves en los versículos 21 y 23, como ya lo hemos leído. Ahora, quiero que hablemos de esta trampa por dos razones. Primero, porque en el mundo moderno en el que nosotros vivimos, el adulterio cada vez tiene mayor aceptación. Cada vez la gente lo ve como menos grave. Cada vez las personas de nuestra sociedad lo reciben como un normal en nuestras vidas. Cada vez la gente cree que el adulterio es menos escandaloso. Y la segunda razón por la que quiero que hablemos de esta trampa del diablo, que es el adulterio, es porque le ha resultado muy eficaz. Ha sido una trampa que ha sido muy eficaz para el reino de las tinieblas y que ha provocado mucho daño en los matrimonios creyentes. La autora, escritora Joanne Atwood, en su libro Después del engaño, da estadísticas increíbles. Dice que del 45 al 55% de las mujeres casadas son infieles en por lo menos una ocasión. Y ya las que son infieles en más de una ocasión aumentan más del 55%. La autora Atwood dice que entre los hombres la estadística es aún mayor. Entre los hombres son el 50 al 60% de los hombres casados son infieles por lo menos una vez en la vida. Y también, como las mujeres, aquellos que ya han sido infieles más de una vez, las estadísticas aumentan. Ahora, lo escandaloso de estas estadísticas, hermanos, no es que son en el mundo. Lo escandaloso es que son estadísticas dentro de la iglesia. Es decir, en el mundo, como en la iglesia, se da el adulterio casi al mismo ritmo que en el mundo. Es escandaloso que en el que en el mundo haya adulterio, pero es todavía más escandaloso que dentro de la iglesia la mitad de los matrimonios hayan sufrido por lo menos una vez el adulterio o la infidelidad de uno de los cónyuges. Son estadísticas que realmente nos deben de poner muy alertas. La pareja escritora de Janice y Michael Spring, en un libro que ellos escribieron titulado El Cybersex, dice que una de cada 3 parejas se ven afectadas por la infidelidad. Y ella se refiere no solamente al acto del adulterio, porque alguien pudiera decir, bueno, yo no creo que tanto matrimonio cristiano sea afectado por el adulterio como hecho consumado, sino que la infidelidad también es aquella que se da a través de los videos, de las fotografías, de las redes sociales, y están involucradas en algún tipo de pornografía, en algún tipo de amistad seductora, y que una de cada 3 parejas está sufriendo de alguna forma la infidelidad. Recuérdese que mi Señor Jesucristo dijo que en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, se decía de los hombres que llegar al adulterio tenían que llegar al acto sexual.
Pero el Señor dice, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces, también la pornografía, también el estar involucrado en sitios pornográficos e imágenes y videos pornográficos es ser infiel a la pareja. Por lo tanto, son estadísticas que realmente nos muestran la realidad del estado espiritual de muchos creyentes. Por eso creo que es importante que consideremos esta trampa que el diablo pone a los matrimonios cristianos. Pudiéramos hablar de las muchas razones que llevan a los cristianos o a los matrimonios a ser parte de la infidelidad. Sin embargo, nos vamos a limitar a hablar cómo es que funciona esta trampa del diablo. Y el capítulo 7 de Proverbios nos da una lista maestra, nos describe cómo se lleva a cabo, cómo empieza el proceso de esta trampa, cómo empieza el diablo a preparar la trampa, cómo empieza el diablo a ponerla en su lugar, a ponerlo el cebo, la atracción a la víctima, cómo escoge a la víctima, el proceso que lleva a cabo para traerlo y atrapar al creyente, sea mujer o sea hombre. El capítulo 7 de Proverbios debe de enseñarnos muchísimos principios, muchísimas verdades, pero nos vamos a limitar a reconocer solamente 3, porque en el capítulo 7 de Proverbios nos damos cuenta que la seducción comienza con palabras suaves. Por lo tanto, si mi hermano o mi hermana somos casados, pero en el lugar de trabajo, en la tienda o los vecinos, algún vecino, alguna vecina, algún compañero de trabajo nos están diciendo cosas bonitas, tengamos cuidado, porque así empieza el adulterio. Empieza mandándonos mensajes, empieza mandándonos saludos, empezamos mandándonos piropos, empezamos mandándonos palabras seductoras, y es que eres muy bonito, y es que me gusta tu sonrisa, y es que tú eres muy guapo, y es que tú eres muy bonita, hoy te mirabas muy bien con tu peinado. Al día siguiente ya no es por medio de texto, sino que nos lo decimos frente a frente, y empezamos a tocar la mano, y empezamos a tocar el rostro y el cabello. Cuidémonos, porque el diablo está preparando la trampa, nos está preparando el camino a nuestra destrucción. Si seguimos por ese camino, vamos como bueyes al matadero, vamos como aves hacia la red y no nos estamos dando cuenta que es en contra de nuestra propia vida. Proverbios 7 nos dice que el adulterio se da porque una de las dos personas, ya sea hombre o sea mujer, no puede estar en casa. Es decir, hay algo que en casa le incomoda, hay algo que en casa no está satisfecho, hay algo que le obliga a salir de su casa. Y esto es peligroso. Por lo tanto, nosotros debemos de tener cuidado de resolver todos los conflictos en casa. No salgamos de la casa cuando estemos molestos con nuestra pareja, y mucho menos con alguien del sexo contrario. No salgamos a ventilar nuestros problemas con alguien, porque esa es otra astucia del diablo, que siempre vamos a encontrar en la calle alguien que nos comprenda más o mejor que en casa, pero no es verdad, no interesamos a esa persona, es trampa del diablo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esta trampa, no dejarnos seducir por palabras, por piropos, ni por nada de estas cosas. Y por supuesto debemos estar siempre sobrios, porque cuando estamos como necios y sin entendimiento, según Proverbios capítulo número 7, somos presa fácil para el adulterio. Entonces, una vez que hemos caído, o aquellos que han caído en esta trampa, sufren mucho, y no sufren solos, hacen sufrir a su familia, porque viven atrapados en la vergüenza. Una persona que ha sido atrapada por el adulterio queda atrapado en la vergüenza. ¿Cómo puede volver a ver a su familia a la cara? ¿Cómo puede volver a ver a su esposo, a su esposa a la cara?
Si son descubiertos, la situación se pone peor, pero si no son descubiertos, viven con remordimiento, viven atrapados en el remordimiento, en la vergüenza. Entonces viven también atrapados en el temor. Aquellos que no han sido descubiertos están temiendo en que en cualquier momento los descubren, están temiendo, imagínense que van a la iglesia y aparenta que nada ha sucedido, y ese día que van a la iglesia, ese domingo, la persona con la que adulteraron llega a la misma iglesia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué exposición tan más tremenda, tan terrible va a ser la que va a sufrir! Entonces vive la gente con temor a ser descubierta, vive con temor a el daño que va a provocar en sus hijos, a su esposa, qué va a suceder con su matrimonio. Por eso es mejor evitar esta trampa, porque después quedamos atrapados, somos víctimas de Satanás y nos va a manipular a través de estas cosas. Cuando querramos levantar las manos para adorar a Dios, ¿qué crees que te va a decir Satanás al oído? ¿Qué crees que te va a decir Satanás cuando eres víctima, cuando has quedado atrapado en el adulterio? ¿Cómo puedes ser tan hipócrita? ¿Te acuerdas de lo que estuviste haciendo la semana pasada? ¿Te acuerdas de fulano? ¿Te acuerdas de fulana? Porque hemos sido atrapados por ellos. Entonces, el adulterio no es un momento de placer solamente, sino que es una trampa que el diablo quiere tendernos para mantenernos atrapados por mucho tiempo. No caigamos en este engaño de Satanás. Amemos a nuestra pareja. Dice la Biblia que disfrutemos a nuestra pareja para que no caigamos en estas situaciones. La segunda trampa de la que quiero que hablemos el día de hoy es algo similar, pero en los solteros. Porque si los casados podemos ser tentados y caer en la trampa del diablo, en el lazo del cazador del diablo, que es el adulterio, los solteros pueden caer en lo que es la fornicación o el lazo del yugo desigual. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo nos enseña y nos da un consejo importantísimo para los jóvenes que están buscando casarse. Y dice que no nos unamos en yugo desigual. Esta palabra yugo desigual, por supuesto, que habla que no nos tenemos que casar con una persona que sea sin fe. Aunque esté guapo, aunque sea muy bonita, no nos podemos casar con alguien que no tenga fe en Dios. El yugo desigual habla de personas que no creen lo mismo que tú. El yugo desigual habla de personas que no sirven a Dios. Por lo tanto, nosotros jóvenes deben ustedes tener cuidado con quién se van a casar. Debe de ser alguien que sea como ustedes, que ame a Dios, que ame su palabra, que sea apartado del pecado, que honre a sus padres, que piense como ustedes, no necesariamente que piensen igual, pero por lo menos que tengan la misma fe en común, la fe en Dios, porque si creen en otro Dios, va a haber muchos conflictos. Por eso no deben de unirse en yugo desigual. Una manera en la que el diablo puede destruir la vida de las personas es precisamente poniéndoles una trampa en el matrimonio para que se casen con alguien que no son de la misma fe y arruinarles así la vida y amargarles la vida durante todo el tiempo. En 1 de Samuel encontramos un ejemplo perfecto de esta situación. Ustedes recordarán que el rey Saúl prometió que quien venciera a Goliat le daría a su hija mayor como esposa. Quien venció a este gigante fue David. Y en el capítulo 18 de 1 de Samuel, en el versículo número 17, leemos de esta forma. Entonces dijo Saúl a David: He aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel, para que sea yo yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Mejolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl:
y le pareció bien a sus ojos. Atención en el versículo 21. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno el día de hoy. Aquí encontramos la misma palabra que se escribe en el Salmo 91, versículo 3, lazo, trampa. Y encontramos al rey Saúl dándole a su hija para que le sea una trampa, un lazo a la vida de David. Por supuesto, usted también sabe que en esta historia el rey Saúl ya no cuenta con el Espíritu de Dios y que venía un espíritu de parte malo, un espíritu malo de parte de Dios a atormentar a Saúl. Por lo tanto, Saúl ya no era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por quién era guiado? ¿Por quién era usado Saúl? Por el adversario, por el enemigo, claramente por Satanás. Y Satanás a través de Saúl le está poniendo una trampa a David, porque Satanás había visto y sabía que David sería el rey de Israel y quiere arruinarle la vida. ¿Y cómo busca arruinarle la vida? Dándole un matrimonio en yugo desigual. Porque el diablo sabe lo que está escrito y él sabía perfectamente que la mujer necia es como la gotera que no deja de molestar constantemente, que harta y arruina la vida del hombre. Dice la Biblia que la mujer necia con sus manos destruye su hogar, con sus manos destruye su familia. Por eso el diablo quería unir a David en yugo desigual, porque sabía que Mical le iba a hacer una trampa, le iba a hacer un lazo, le iba a amargar la vida, le iba a hacer muy difícil a David alcanzar su propósito si se casaba con Mical. Con la única que se casaría sería con ella, entonces su vida sería muy diferente. Y en el caso de los hombres es exactamente igual. ¿Se recuerda usted de Nabal? Nabal era un hombre necio y es el ejemplo de todos aquellos hombres que se casan con yugo desigual, que el hombre es una persona necia y le hace de cuadritos la vida a la mujer. Nosotros fuimos testigos, más claramente mi esposa tuvo la experiencia de conocer a una persona que era muy centrada en el Señor, era muy amorosa del Señor, le encantaba estar en la presencia del Señor, servir y congregarse con regularidad. Era una persona muy, muy amiga de mi esposa, era una mujer. Y de pronto llegó un hombre a la iglesia que le gustó, se gustaron, se enamoraron. Y el día de su boda, dice mi esposa, literalmente saliendo del edificio de la iglesia, le dijo: esta es la última vez que pones los pies en este lugar. Despídete de tus amigas porque no volverás a venir a esta iglesia. Y así fue. Se la llevó, ya casados, no tuvo ninguna opción más que seguir al hombre, y ese hombre la llevó a apartarse del Señor. Por eso es importantísimo que tengamos cuidado, jóvenes, con quién se van a casar, que escojan bien, que escojan en oración con la persona que se van a casar, porque el diablo puede usar como una trampa el matrimonio para arruinarles la vida para siempre, para evitar que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Aunque está claro que el apóstol Pablo está hablando de un yugo desigual en los matrimonios, también el principio se puede aplicar a nuestras relaciones de amistad.
en mi persona soy testigo de cuando los amigos, las amigas son relaciones nocivas. Ahora yo quiero aclarar esto y tener mucho cuidado para no ser malinterpretado. Yo no digo que ahora que nos convirtamos, entonces tenemos que dejar a todos nuestros amigos que no son cristianos para tener puros amigos cristianos. Yo creo que eso es un error, porque ¿quién va a alcanzar a nuestros amigos? ¿Cómo van a saber que el Señor nos ha transformado? ¿Cómo vamos a tener la oportunidad de testificar de la salvación que ha obrado el Señor en nuestras vidas si nos separamos, si nos apartamos de todo el mundo? Yo creo que el creyente debe de ser influenciado, debe de estar viviendo una vida llena del Espíritu Santo para testificar a sus amigos con el propósito de ganarlos para Cristo. Sin embargo, es verdad también que muchas relaciones de amistad se vuelven nocivas. Yo tuve en mi vida un par de personas que me estimaban y yo las estimaba, pero eran relaciones nocivas. Cuando estuve con estas personas me era muy difícil consagrarme al Señor. Me era muy difícil porque eran amistades que siempre me estaban llevando hacia lo malo, siempre me estaban desviando de congregarme, de buscar del Señor, y ni siquiera eran personas que me llevaran a las drogas, al adulterio, a la fornicación, no, eran personas que me influenciaban, por ejemplo, con el fútbol. Y como el fútbol era el día de servicio, pues entonces eran amistades que me decían, vente y te necesitamos en el equipo y no vayas a dejar al equipo. Y eran personas que me estorbaban para la consagración a Dios. Hasta que llegó el momento en que tuve que romper esas relaciones porque las reconocí. No puedo tener amistad con estas personas porque no voy a poder consagrarme. Me son un estorbo, me son una trampa, me son un lazo en mi vida. Entonces, al romper esas relaciones, al romper con esas amistades, me fue muy fácil, o me fue por lo menos más fácil, consagrarme al Señor y congregarme con más regularidad. Son esas relaciones nocivas que nos impiden consagrarnos a Dios. Entonces es el mismo principio. Son personas que no creen, son personas que no tienen mi fe, y que no solamente es que no crean en lo que yo creo, sino que se oponen a lo que yo creo y quieren que yo deje de creer. Entonces, en aquel entonces yo no era lo suficientemente maduro, ni lo suficientemente espiritual, ni tenía el conocimiento suficiente para defenderme. Por eso fue más fácil alejarme de ellas. Entonces, tal vez te esté sucediendo exactamente lo mismo. Tal vez tengas amistades a quien aprecias mucho. Tal vez tengas vecinos, familiares a los que aprecias mucho, pero que son la razón por la que no te puedes consagrar, que son la razón por la que no te puedes congregar, porque te están presionando, te están estorbando. Y muchas veces hay personas que lo hacen de aldrede, que lo hacen con la intención de estorbarnos. A esas personas, como yugo desiguales, tenemos que deshacernos de ellas. Tenemos que cortar relaciones con ellas y no dejarles de hablar y no odiarlas, pero por lo menos quitarles la prioridad de nuestra vida, quitarles ese lugar de importancia en nuestras vidas y hacerlas a un ladito, dejar de frecuentarlas por algún tiempo, dejarles de hablar mientras tomamos fuerza, mientras nos afirmamos en el Señor y oramos por ellas para que después el Señor nos dé la oportunidad de ganarlas para Cristo. Pero puede que sea el momento de quitarte esa amistad, de quitarte esa relación, porque puede ser una trampa, puede ser un lazo que te tiene atrapado de parte del diablo. Lo vamos a dejar hasta ahí porque no me gustaría entrar a una tercera trampa y que a causa del tiempo la viéramos muy apresuradamente y no la expusiéramos ni la entendiéramos bien. Por lo tanto, creo que estas dos trampas son suficientes para hacernos meditar. Son suficientes para edificar nuestra vida y que nos mantengamos sobrios y velando para no caer en ellas. Entonces, antes de irnos, debemos de concluir que los lazos del cazador no necesariamente son sogas o lazos que el diablo usa para atarnos, sino son trampas bien preparadas, bien diseñadas de parte del diablo para atraparnos, y no solamente
en un solo momento, sino que quedemos atrapados por el resto de nuestras vidas. Podemos concluir en esta tarde que una de las trampas más eficaces, desafortunadamente para el diablo entre los cristianos, es el adulterio. Por lo tanto, tenemos que vivir sobrias y velando en todo tiempo para no caer en estas trampas. Debemos pedir al Señor sabiduría, debemos pedir al Señor de su guianza para que podamos nosotros ser librados de caer en esta trampa mortal de parte del diablo. Y podemos concluir también en esta tarde que muchas veces son nuestras relaciones, nuestro noviazgo, es el posible matrimonio, es nuestro comprometido, es nuestra comprometida la que puede llegar a convertirse en un lazo. Debemos entonces orar a Dios para que nos dé sabiduría y entendimiento sobre qué es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar. ¿Será necesario separarnos de esta persona? ¿Será necesario alejarnos de ciertas amistades? Que Dios nos ayude para que no caigamos en los lazos del cazador. Estemos cerquita de Dios, mis hermanos. Estemos bajo el abrigo del Altísimo para que moremos bajo la sombra del Omnipotente, y entonces Él nos ayudará, Él nos librará de los lazos del cazador. Oro en el nombre de mi Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo te dé la sabiduría, la fuerza para que huyas de la tentación. Oro en el nombre de Cristo Jesús para que te libre de los lazos del cazador. Oro para que Dios te dé y te proteja de toda trampa de Satanás. Oro para que el Señor nos haga conscientes, ayude a identificar este tipo de trampas que el diablo ha puesto en nuestro camino. Oro en el nombre de mi Señor Jesucristo y pido al Padre que te bendiga en todas las áreas de tu vida, para que seamos guardados irreprensibles hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pido a mi Dios que te dé la fuerza para que el pecado no se enseñoree más sobre tu vida. Oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo nos ayude a escapar si es que hemos caído en alguna de estas trampas, que el Espíritu Santo reviente esos lazos en nuestra vida y nos haga libres para que podamos vivir en paz, no solamente con nuestra familia, sino que podamos servir al Señor con completa libertad. Oro en el nombre de Jesús que alumbre nuestro entendimiento, para que dejemos de ser necios y sin entendimiento y que podamos estar alertas y no caigamos en estos engaños, en estas trampas de parte del diablo. Oro en el nombre de Jesús, mis hermanos, para que Dios les prospere en todo lo que hagan. Gracias por su atención. Esperamos vernos a través de estos mismos medios el día domingo con otro tema de la palabra de Dios que estoy seguro le enriquecerá también. Que pasen muy buenas noches. Dios les bendiga.